Mi nombre es Mariana Mancaliano y empezaré hablando sobre el conductismo. Con el tiempo, algunos funcionalistas se impresionaron de lo mucho que se podía aprender de los hombres sin necesidad de la introspección. De ahí fue donde tuvieron la idea de la psicología objetiva y fue en lo que se basó el conductismo. La psicología objetiva es la que insiste en estudiar solamente las cosas que son directamente mesurables, es decir, que se pueden medir. El fundador de la psicología objetiva rusa, Iván Sekherov, rechazó que los pensamientos causaran la conducta, afirmaba más bien que era la estimulación externa la que los generaba. Explicó a través de procesos fisiológicos lo externo. Introdujo el proceso de la inhibición a través de Edward Weber en 1845, cuando experimentó con una rana y con su nervio vago. Afirmó que en el momento del aumento de una actividad se causaba la disminución de la otra. Esto así podía explicar el hecho de por qué a menudo lo voluntario lo volvíamos involuntario, razón por la cual a veces suprimimos o retrasamos el impulso de toser o de estornudar. Rechazaba también la idea de la conducta espontánea. Decía que todo movimiento muscular estaba originado por un suceso que le precedía. Iván Petrovich Pavlov ayudó a comprender el aprendizaje asociativo a través del acondicionamiento clásico. El acondicionamiento clásico consiste en la asociación de un estímulo inicialmente muerto o neutro con un estímulo significativo. Para explicar esto, investigó la salivación de los perros en presencia de la comida. Un día, Pavlov se percató de que los perros empezaban a salivar antes de presentarles la comida. Entonces empezó a diseñar una serie de experimentos. Su objetivo fue explicar que cuando dos estímulos son presentados de manera contingente, quedan asociados. Para demostrar el acondicionamiento clásico en la salivación de los perros frente a la comida, asoció el sonido de una campana con la comida. Para probar esto, colocó unos medidores de salivación en sus perros. El procedimiento consistió en que Pavlov tocaba una campana y después les presentaba la comida, a lo que inmediatamente se iniciaba la salivación en los perros. Tras una serie de presentaciones de estos estímulos, Pavlov logró que estos dos quedaran asociados, ya que al presentarse solo el sonido de la campana, ya se estaba presentando la salivación. El condicionamiento clásico se compone de 4 ideas principales. El estímulo incondicionado, que es aquel estímulo que ya posee significado para el sujeto. En el experimento de Pavlov, el estímulo incondicionado sería la comida. También está la respuesta incondicionada, que es la respuesta que emite el sujeto frente al estímulo incondicionado. En el experimento sería la segregación de la saliva. También está el estímulo condicionado, que es el estímulo que está inicialmente neutro y que no genera ningún tipo de respuesta en el sujeto, que en ese entonces sería la campana. Y está la respuesta condicionada, que es la respuesta que se emite tras la presentación del estímulo condicionado. En el experimento de Pavlov sería la salivación de los perros tras escuchar el sonido de la campana. Vladimir Bekhterev desarrolló el término de la reflexiología, la cual estudiaba la relación entre la conducta a través de las expresiones faciales, los gestos y el habla y las condiciones físicas, biológicas y sociales, y su finalidad era la de comprender las relaciones entre las influencias del entorno y la conducta manifiesta. Al conocer la psicología objetiva rusa, John Watson se apoyó en ella, ya que tenían en común la negación de la introspección y de cualquier tipo de explicación de la conducta a través del mentalismo. Para Watson existían 4 tipos de conducta: la aprendida explícita, que es como hablar, escribir y jugar béisbol;
la conducta aprendida implícita como el aumento de los latidos del corazón, la conducta no aprendida explícita, que es como pestañear y estornudar, y la conducta no aprendida implícita como las segregaciones glandulares y los cambios circulatorios. Según Watson, todo lo que hacemos, todo lo que hace el ser humano, incluyendo el pensamiento, cabe entre algunas de estas conductas. Para estudiar la conducta, según Watson, se propusieron 4 métodos: la observación, el método de reflejo condicionado, la prueba y los informes verbales. La postura de Watson finalizó siendo ambientalista radical, ya que para él era la experiencia y no la herencia lo que hacía a las personas como eran. Si se cambiaba la experiencia, se cambiaban las personalidades. Cambió el objetivo principal de la psicología, de su descripción y la explicación de los estados de la conciencia por la predicción y el control de la conducta. William McDougall consideró la conducta como un objetivo dirigido y estimulado por un motivo de instinto, en lugar de por los sucesos ambientales. Creía que cualquier conductista que ignorara la naturaleza intencionada de la conducta estaba olvidando el aspecto más importante. Según McDougall, todos los organismos nacen con una cantidad de instintos que proporcionaban la motivación para actuar de diferentes maneras. Cada instinto tiene 3 componentes: la percepción, la conducta y la emoción. Sigmund Freud viene siendo uno de los más grandes representantes del psicoanálisis. Estableció en sus doctrinas la diferencia entre lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. La conciencia consistía en aquello que conocemos en cualquier momento, lo preconsciente en aquello que no conocemos pero que podemos conocer, y lo inconsciente son las memorias reprimidas por la conciencia. Estas doctrinas las amplió con el ello, el ego y el superego. El ello está gobernado por los instintos del placer y tiene solamente 2 formas de satisfacer sus necesidades: por medio de la acción reflejo, que es como estornudar o retirar la mano cuando se presenta el dolor, y el deseo de la realización. El ego es consciente de las necesidades. La función del ego es corresponder los deseos del ello con sus homólogos en el entorno físico. Si el ello y el ego fueran los únicos componentes de la personalidad, los humanos apenas se podrían distinguir de los animales. El superego es aquel representante del brazo moral de la personalidad. Presenta 2 divisiones: la conciencia y el ego ideal. Para Freud, la religión se basa en el sentimiento humano de la imposibilidad y de la inseguridad. Para superar estos sentimientos, creamos un Padre poderoso que supuestamente nos protege. Es la figura paternal supuestamente simbolizada en el concepto de Dios. Según Freud, nuestra única esperanza está en aceptar las fuerzas reprimidas que nos motivan, y sólo así podríamos vivir de una manera realmente radical. Otro de los representantes del psicoanálisis es Carl Jung. Para Jung, el ego era el mecanismo por el cual nos relacionamos con el mundo físico. Estaba relacionado con el pensamiento, la resolución de los problemas, la memoria y la predicción. Dijo que se encontraban en el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal era aquel de las experiencias reprimidas, y el inconsciente colectivo era aquel de las experiencias acumuladas a lo largo de toda nuestra vida. Carl Jung consideraba que los sueños eran las experiencias reprimidas y traumáticas del sujeto, y por eso se presentaban en él. Alfred Adler fue aquel que denominó equivocado a cualquier estilo de vida que estuviera carente de un adecuado interés social. Para Adler pensaba que para sobrevivir nos volvíamos dependientes del resto de los individuos y que por lo tanto desarrollábamos sentimientos de inferioridad, y que esos eran los que nos motivaban a ganar fuerzas para superarlos. Karen Horney, una de las últimas representantes de
el psicoanálisis consideró que las causas de la enfermedad mental estaban en la sociedad y en las interacciones sociales y que para tener en cuenta en el proceso terapéutico eso eran los primeros factores que habían que tratar. Consideraba que cada niño tenía dos necesidades básicas. La primera era estar salvaguardado del dolor, del peligro y del miedo, y segundo, tener sus necesidades biológicas satisfechas. La psicología humanista rechazaba el hecho de una psicología científica, es decir, rechazaban el intentar predecir y controlar la conducta, ya que para ellos los hombres eran mucho más que objetos físicos. Según Maslow, las necesidades sociales se organizaban en jerarquías y a medida que se fueran satisfaciendo las necesidades básicas, se podía ir cumpliendo con las que estaban más arriba de estas. Cuando se cumplían las necesidades fisiológicas, como el hambre, la sed y el sueño, se podía continuar con las necesidades de la seguridad, como la protección al dolor y a los peligros inesperados. Después de estas se podían cubrir las del amor y la propiedad, lo que es el amar y el ser amado y pasar todo el resto de nuestras vidas con otra persona. Después de esta estaban las necesidades de la estima y finalmente se encontraba la autorrealización, a lo que Maslow se refirió como el potencial humano de estar completo. A diferencia de la mayoría de los psicólogos, Maslow estaba interesado en qué pasaba después de que las personas cumplían con sus necesidades básicas. Su respuesta a esto fue: se convertían en seres motivados, que era lo que implicaba que abrazaban la belleza, la verdad y la justicia. Se convertían en seres capaces de amar sin ser posesivos y estaban abiertos a interactuar con el mundo a través de la percepción. En los últimos años de vida, Maslow se concentró en la psicología transpersonal, que era aquella que se fijaba en los aspectos místicos y espirituales de la vida humana, como por ejemplo se refería a que la meditación era la forma más alta para estar en contacto con la conciencia. Carl Rogers utilizó la teoría de la personalidad. Al igual que Maslow, él también utilizó el concepto de la autorrealización. Decía que para vivir sus vidas plenas, para vivir la vida plena tenían que autorrealizarse y que dependiendo de esto las personas estaban igual de acuerdo con el proceso del valor organísmico. Dijo que utilizando este proceso las personas mantienen sus tendencias a la autorrealización, pero interrumpían a las acciones que las obstaculizaban. Se dice que dicha persona estaba motivado por sus sentimientos verdaderos y que viven a lo que se le llama la vida auténtica según los existencialistas. Según Rogers, los problemas surgen por la necesidad de atención positiva en la infancia, es decir, la presencia de amor, calor, comprensión y aceptación por las personas que son importantes en la vida para el niño. Esta atención positiva no suele darse libremente, ya que estas personas dan al niño atención positiva solo si éste piensa de determinada forma, es decir, le establecían al niño condiciones de valía. Es decir, que mientras la gente viva su vida de acuerdo a los valores de las otras personas en lugar de sus propios sentimientos, la experiencia será dirigida y estas experiencias deberán haber estado de acuerdo con el proceso de valorización organísmico y será rechazada. Rogers llamó a una persona incongruente, que era lo mismo a lo que los existencialistas llamaron inauténtico, es decir, que estas personas dejaban de ser sinceras con sus propios sentimientos. La
Para Rogers, la incongruencia era la causa de los trastornos mentales y decía que para tener una buena sesión terapéutica con estas personas, esto era lo primero que debía tratarse y era lo primero que debía tener en cuenta para poder vencer sus condiciones de valía y para que pudieran volver a vivir de acuerdo a sus procesos de valorizaciones organísmicos. Muchas gracias.